porque llevamos toda la mañana hablando de turismo de calidad, turismo premium, turismo urbano y sobre todo buscando cómo responder a las preguntas de cómo atraemos a ese turista, a ese cliente y cómo utilizamos las palancas que tiene España, que son ventajas competitivas, para transformarlo en elementos diferenciadores. Y de eso precisamente se trata este panel, ¿no? Se trata de entender cómo la cultura y la formación, la educación pueden ser estas palancas diferenciadoras para España que nos permiten captar este turista. Pero antes voy a recordar también algunos datos. Se han dicho muchas veces, pero yo aprendí que para que un mensaje pase hay que repetirlo muchas veces y creo que merece la pena recordar. Hemos batido España el récord en el número de turistas, 68 millones, pero sin embargo el porcentaje de turistas premium que capturamos está en torno al 3%. Y lo que no es buena noticia es que el gasto de los turistas que vienen a España ha decrecido en el último año un 2,9%. Quiero aportar otro dato que me parece relevante, porque hemos hablado mucho de ciudades, ¿no? Aquí estamos fundamentalmente hablando de turismo urbano. Bueno, pues la buena noticia es que desde el año 2007 al 2014 el turismo urbano se ha incrementado un 86%, probablemente gracias a este incremento de turistas chinos que, como nos contaban, se incorporaron en el año 2004. Y el turismo de sol y playa se ha incrementado un 32%. La buena noticia es que para elegir uno no hay que renunciar a otro y la buena noticia es que en España estamos muy bien equipados para recibir estos turistas. Bueno, tenemos hoy un panel de lujo para hablarnos de esto y compartir su experiencia. Por un lado, Isabel Fuentes, y empiezo por ella porque es la directora general de esta casa y además empiezo por agradecerte que nos acojáis aquí. Toda su vida profesional ha estado dedicada a la gestión y la comunicación en el ámbito de la ciencia y de los museos. Desde el año 2002 en esta casa, en la Caixa, desde el año 2012 como directora aquí, pero antes en algunos otros museos españoles y con formación en museos internacionales. Y además, sí quiero destacar que es novelista. En el 2015 publicó una novela con un título tan fascinante como El gen fuera de la ley. Así es. Voy a seguir con los siguientes ponentes y luego ya os doy paso para que ellos lo primero que hagan es compartir con nosotros una reflexión y luego ya entramos en el debate. Y Evelio Acevedo es director de la Fundación Thyssen-Bornemisza y él diría que su trayectoria ha estado hasta que se une a la Fundación en el mundo de la banca, ocupando diferentes puestos de responsabilidad social y director de la Fundación en Barclays, pero antes también en el Banco Sabadell y en el Banco Santander. Y lo sé y espero que hoy va a compartir con nosotros muchas de las iniciativas innovadoras que ha llevado a cabo el Museo Thyssen, que además diría que son, otra palabra que se ha utilizado aquí también hoy, transversales y en muchos casos utilizando la tecnología, pero él nos lo va a contar luego. Y Carlos Díez de la Lastra, que él tiene toda su trayectoria en el ámbito de la formación universitaria, ¿no? Tanto como profesor y como gestor. Como gestor en varias universidades, en la Universidad Europea de Lisboa, en la Universidad Europea de Madrid, en la Universidad de Canarias y desde el año 2014 en el proyecto que se llama Les Rochers de Marbella, hemos acordado que lo íbamos a pronunciar en español, y ahí también ha tomado iniciativas que hoy nos va a contar para impulsar este proyecto y sobre todo hacerlo en alianza con sus socios internacionales. Empezamos contigo, Carlos. Cuéntanos cómo la formación y la educación son ejes de generación de turismo premium y de turismo de compras y de turismo de lujo en España. Muchas gracias. Tengo algunas slides que quería presentar para apoyarme. Las tengo ahí.
yo creo que... ¿Sí? ¿Se me escucha? Yo creo que a veces unas cuantas imágenes y datos nos ayudan a entender mejor la situación. Nosotros en la ROS tenemos una oportunidad que yo creo que es única aquí en España de poder interactuar con los grandes operadores hoteleros, sobre todo hoteles de lujo, que es lo que formamos, que son directivos para el sector hotelero y de lujo. Y competimos con marcas suizas y americanas, básicamente. Nos repartimos, digamos así, los puestos directivos a nivel mundial de las grandes cadenas. Y es un buen escenario para poder ver lo que está pasando en el sector del lujo y en el sector hotelero. Y yo les quería enseñar algunos datos y además creo que van a ser interesantes porque van a confirmar el análisis que nos ha hecho hace un momentito Andrés y que yo creo que vienen a continuar ese mensaje. Es verdad lo que decía Andrés, es verdad que nuestro sector de compras necesita y las grandes ciudades necesitan de un mayor empuje del sector hotelero de lujo. Es verdad, pero también es una buena noticia en que se está produciendo ese empuje, no a la velocidad que todos queremos, pero bueno, proyectos como el que van a lanzar ahora Four Seasons va a ayudar a hacerlo. Estos son datos de la evolución del turismo lujo en España. Como pueden ver, en los últimos 4 años se ha producido una evolución muy notable de lo que es el incremento de plazas hoteleras en turismo de lujo. Es verdad que nuestro sector turístico está centrado principalmente en la costa, y por eso no se ve el impacto tan directo en las grandes ciudades y el proyecto como el que presentaba Andrés van a ser de los pioneros en cambiar esa tendencia. Pero una cosa que les quería hacer ver es que ha habido una serie de evolución, una evolución en el sector que se ve en esta siguiente... Ahora, se ve en esta siguiente imagen. Ha habido un doble efecto. En los últimos 4 años, primero hay un efecto en donde el sector hotelero se ha dado cuenta de que, bueno, tiene miedo, vamos a decirlo así. Tengo la oportunidad de viajar por foros hoteleros tanto en España como a nivel internacional. Me siento con grandes cadenas, con pequeñas cadenas de distintos países. Todos ellos tienen un cierto miedo. Y el miedo no viene por la situación del mercado. La situación del mercado turística es muy buena en este momento. El miedo viene porque las redes sociales, las plataformas colaborativas y la tecnología están cambiando los paradigmas y muchas cadenas no saben cómo posicionarse. Y uno de los grandes aprendizajes que están teniendo en este proceso es que el lujo es un sector que presenta una barrera de entrada para ese tipo de plataformas mayor que el sector que no es lujo en las cadenas hoteleras. Y por eso están apostando por ello. En estos datos que ven la evolución sostenida, acumulada interanual en los últimos 4 años. Y se ve un efecto interesante. En los primeros momentos del efecto de la evolución de crecimiento de plazas hoteleras de lujo, lo que intentaron las cadenas era rentabilizar, sacarle beneficio, por eso el RevPAR, que es uno de los índices más importantes de análisis de beneficio por habitación que tienen los hoteles, incrementó un 10,9% anual, que es una barbaridad para cualquier empresa que esté en el sector, es un incremento muy notable. Y después se produjo un segundo efecto, que ha sido que las grandes cadenas se han dado cuenta que ahí está la oportunidad, que el mercado responde y que el crecimiento va a venir por apostar y por incrementar su línea de negocio por esa línea. Y grandes cadenas están haciendo una apuesta por incrementar el nivel de lujo de sus hoteles con unas reformas importantes y por incrementar más establecimientos de lujo al mercado. Por eso, lo que vemos en el siguiente movimiento es que la rentabilidad baja un poco, aunque se mantiene en un muy considerable 6% de incremento anual, pero incrementa la ocupación con un 7% de plazas y el personal ocupado, con lo cual el gran dilema y la gran necesidad que tiene el sector ahora es encontrar el talento necesario para hacerlo. Les he puesto estas dos frases que creo que son significativas. Una es de Hugo Rovira, que es el director general de NH, y que viene a decir que al final el sector de lujo es el que mejor aguanta el cambio de ciclo, este cambio de ciclo que les he comentado. Pero hay otra cosa, otro dato importante que salió en el último ILTM de 2015 en Cannes, que reflejaba que solo 1 de cada 5 establecimientos de lujo iban a verse afectados de manera sustancial, iban a haber alterado su viabilidad de negocio por lo que son las nuevas plataformas sociales. ¿Todo esto qué implica? Implica que las grandes apuestas de los sectores hoteleros están haciendo por el lujo. Va a requerir de 2 esfuerzos de recursos. Uno es el capital y el otro los recursos humanos. En el capital, todos los que están en el sector saben que ahora mismo no hay un gran problema, al contrario, hay un exceso de capital que está deseando encontrar proyectos interesantes. Ahí hay mucho dinero para invertir, las cadenas lo están aprovechando y poniendo en el mercado. Y donde nos encontramos el gran desafío es en el talento. Porque si ya es difícil encontrar talento cualificado para el sector turístico, les aseguro, y vivo con ello todos los días formando directivos en el mundo, ahora mismo tenemos 12.000 en 129 países en todos los hoteles, y les aseguro que el talento lujo es multiplicado por 3-4 veces más difícil conseguir sacarlo con la calidad necesaria que una persona que trabaje en otro tipo de hotel. ¿Por qué? Primero porque esta frase me parece que resume lo que quiero decir, que es el lujo implica privilegio y hay que entender que el concepto lujo antiguo, en donde el lujo estaba asociado más al producto,
a un tangible está cambiando por el lujo, está asociado a las experiencias. Ahora se puede convertir y se pueden conseguir experiencias de lujo no solo en elementos que sean muy caros y costosos de hacer, sino también en cosas que sean únicas y exclusivas para el cliente. Esto implica que nos vamos a encontrar con un desafío importante a la hora de formar a los profesionales. Miren, nosotros tenemos ahora mismo en el campus que tenemos en Marbella, tenemos 76 nacionalidades distintas conviviendo juntas, un 80%, al igual que el IE, de alumnos internacionales que ocupan nuestras aulas. Les aseguro que vienen de todos los países, muchos de familias muy representativas y muchos de ellos, obviamente, del sector hotelero. Y al final el patrón que buscan las multinacionales, que vienen a reclutarlos al campus constantemente, siempre buscan lo mismo. Y además es un patrón que es común en el mundo del lujo de hotelería y también es el común en el mundo del lujo de consumo, que es lo que nos está ocupando esta mañana. Le voy a contar una anécdota. Hace 3 años empezaron a aparecer por el campus marcas de lujo, algunas de ellas van a estar representadas, de las más importantes del mundo, y vinieron a reclutar estudiantes al campus. Nuestra primera reflexión fue, bueno, usted sabe que somos una escuela de alta dirección de hotel, no somos del sector, y lo que nos dijeron es, nosotros buscamos managers que sepan gestionar el customer service de alto nivel. El sector está necesitando esos profesionales. ¿Y qué necesita? ¿Qué trabajamos en ellos? Distinto que otros profesionales. Aquí hay que trabajar 3 componentes. Uno es el comportamiento, el otro el conocimiento y el otro le quería llamar la empatía. Es decir, y se trabajan distinto que en otros perfiles. El comportamiento es trabajar las actitudes. Y las actitudes es algo que en el pasado, hace muchos años, se cultivaban en el clero, en el ejército y en la corte. Después, las sociedades tuvieron un trabajo muy intenso en dar unos patrones de conducta. Y lo que nos está pasando ahora es que los patrones de conducta comunes están desapareciendo y todos lo pueden percibir. Los patrones claros de conducta de los alumnos y de las personas son mucho más difusos, no se ven claramente. Con lo cual, una de las primeras obligaciones que tenemos para formar una persona que trabaja en el sector del lujo y uno de los primeros desafíos es generar un patrón de conducta que le haga comportarse de manera correcta en todas las situaciones. Y eso es difícil y se trabaja con disciplina, no con un libro en el aula. Otro de los patrones es conocimiento, pero el conocimiento también ha cambiado. El conocimiento antes había una serie de tótems de lujo, que eran las grandes marcas o los grandes productos, y los grandes profesionales del sector del lujo, tanto en consumo como en hotelería, eran aquellas personas que conocían, que habían vivido y que sabían manejarse en esos entornos de esos tótems. Ahora no. Ahora esos tótems han dejado paso a un mundo de experiencias en donde las tendencias son mucho más importantes. El lujo aparece en muchos otros ámbitos y lo que es importante es que eduquemos al estudiante a vivir y a darse cuenta y anticipar las tendencias de lo que son las maneras de trabajar con los sectores y las estrategias del lujo. Y el tercero, que a mí me parece muy importante y que no se trabaja lo necesario, es el tema de la empatía y que lo quería asociar con trascendencia. El profesional del lujo no solo tiene que tener una actitud buena, no solo tiene que tener aptitudes para poder conocer su producto, tiene que también tener una capacidad de anticipar y de entender lo que necesitan las expectativas de su cliente. Y para eso hay que hacer 2 cosas, interactuar con él, saber dónde están las líneas rojas que no se pueden superar y saber dónde están los puntos de encuentro. Cuando tú tienes que gestionar 75, 100, depende del año, nacionalidades en un mismo campus que están en proyectos conjuntamente, les aseguro que es fácil, aunque duro, descubrir los límites según nacionalidades y culturas y entender cuáles son los puntos de encuentro. Y esto va a ser crítico para el futuro. Una cosa importante, y les contaré una última anécdota para ya ir terminando, que lo resume es, hace poco estaba con el presidente de uno de los grandes establecimientos hoteleros en la Costa del Sol, bueno, hoteleros realmente es un establecimiento de servicio de hoteleros en la Costa del Sol, y hablando de talento, me decía, Carlos, tenemos un problema para encontrar talento, porque el talento ahora tiene una habilidad especial que es muy difícil de encontrar. Nos encontramos, el perfil de cliente lujo está cambiando, antes eran familias todas pudientes, con una serie de cultura y educación detrás que marcaba unos patrones comunes. Ahora están llegando culturas en donde el patrón de cultural cambia, no tiene una educación estándar, están apareciendo los millennials con una capacidad adquisitiva muy fuerte que no tienen esos patrones de conducta establecidos y lo que pasa es que dice, me voy a encontrar gente que tiene un nivel adquisitivo extraordinariamente alto, que un día quiere que le trate como su mejor amigo, guardando siempre unos límites, y al día siguiente, según el cambio de humor o con quien esté acompañado, quiere que le trate como su sirviente. Entonces, eso es algo que está pasando hoy en día, antes no pasaba tanto, antes el patrón era mucho más claro de ver. Ahora, los clientes mudan de patrón, juegan distintos roles. El millennial o incluso el gran directivo o el gran presidente de una gran compañía juega un rol distinto un día y otro y depende del entorno y con quién esté. Y la flexibilidad y la capacidad para poder descubrir eso y trabajar con eso es uno de los grandes desafíos que tiene el sector hoy en día. Y ese es uno de los hándicaps que hacen que grandes proyectos de lujo
no se lleven a cabo correctamente y que grandes ciudades no consigan despuntar con respecto a otras, porque no está el talento detrás. Estos son las tres pasiones que intentamos nosotros inculcar a todos los futuros. Estos chicos que están viendo son parte de los euros que tenemos allí, los que serán los futuros directivos del sector hotelero y de lujo, y les intentamos inculcar esos tres conceptos. Tienen que saber trabajar con un concepto de valor ético muy importante, saber trabajar los valores y la exclusividad para hacer distinta la experiencia con el cliente y, sobre todo, que les gusten las personas. No quiero extenderme más, seguramente durante el acto haya más momentos de poder explicar algo más y solamente gracias y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, Carlos. Emilio, cuéntanos desde tu perspectiva, en un país donde, bueno, aquí 5 manzanas alrededor tenemos 3 de los museos más importantes del mundo. Bueno, la verdad es que tengo que agradecer que me hayáis invitado a participar en este foro. En el foro se ha hablado muchísimo de cultura a lo largo de toda la jornada y me parece muy importante que instituciones culturales también tengamos un hueco aquí, sobre todo porque no puedo estar más de acuerdo con el hecho, con la asunción de que las instituciones culturales, los museos, somos una gran palanca de atracción. Y particularmente en el caso de Madrid, evidentemente, es una ciudad que cuenta con este maravilloso triángulo del arte, que yo creo que lo deberíamos explotar, comunicar y promocionar mucho más y mucho mejor, y en ello estamos. Y que bueno, pocas ciudades cuentan con algo así, ¿no? Algo parecido a la Isla de los Museos en Berlín o al Museum Walk de Washington o en Viena, ¿no? Pero esa calidad de oferta cultural que representamos los museos, ya no solo los 3, pero digamos que en nuestro entorno también han aparecido otras instituciones donde estamos hoy, además, ¿no? Que también contribuyen pues muy destacadamente a esa oferta cultural. Bueno, realmente somos una palanca de actividad económica muy importante. Desde luego, para nosotros, para el Museo Thyssen, la visión que tenemos es que una institución pública, como somos nosotros pertenecemos al Ministerio de Cultura y somos 100% patrimonio público español, una institución pública que tiene una colección como la que tenemos nosotros, que es el lujo. O sea, yo creo que el gran lujo es tener una colección como la colección Thyssen, ¿no? Y además que esté albergada en un palacio como el Palacio de Villahermosa. Bueno, pues es el mejor producto que se puede tener. Y una institución pública tiene que, evidentemente, poner esa colección de lujo al servicio de todos los ciudadanos. Y entendemos que nuestra misión principal como institución pública cultural es conservar, mantener la colección, divulgar la cultura, que es una gran herramienta de transmisión del conocimiento, porque una colección de arte no solamente es un conjunto de obras estupendas, sino que es el reflejo de la civilización occidental, en nuestro caso, una colección que va del 13 al 20, con todos los movimientos y todos los artistas importantes de Occidente. Es una herramienta clave para conocer lo que es el mundo occidental hoy en día y para que lo conozcamos también nosotros, los ciudadanos de este país y de este entorno, ¿no? Ahí está nuestra historia y ahí están nuestros valores, nuestros principios y nuestra esencia. Y a la vez que hacemos ese papel público y social, también estamos preparados, evidentemente, para dar servicios y ofrecer productos de alta gama, ¿no? A públicos que piden una experiencia diferente, una experiencia distinta, vivir lo que es un museo y vivir lo que es una experiencia cultural de otra manera. Y bueno, creo que es mejor que sigamos dialogando, prefiero no enrollarme más, ¿no? Si te parece, seguimos y luego nos cuentas un poco más sobre estas experiencias. Sí, absolutamente. Pero le vamos a pedir a Isabel que nos dé también su punto de vista. Pues muchas gracias, gracias por la invitación a participar y bueno, gracias también por darnos la oportunidad de acoger, qué mejor ejemplo también de colaboración que celebrar este evento en un centro cultural como es CaixaForum Madrid. Yo voy a apuntar algunas ideas, temas de debates, algunas que proceden de la experiencia de CaixaForum,
otras que no, porque CaixaForum Madrid, bueno, el modelo CaixaForum, nosotros no trabajamos particularmente para captar turistas. Los que vienen, bienvenidos son, pero como toda la Fundación Bancaria La Caixa, su obra social está dirigida sobre todo a la sociedad de la que forman parte los que hacen posible esta fundación. Entonces, nosotros no es que trabajemos para atraer de manera específica a turistas, hacemos alguna acción puntual, pero sí es verdad que tenemos elementos que los atraen. Primero, formamos parte de este triángulo del arte, de esta concentración, que es un activador del turismo importante y puede serlo todavía más si se cuenta bien, si vamos todos a una, si se proyecta en el exterior, porque es verdad que la densidad de propuestas culturales por metro cuadrado que está ofreciendo Madrid en este lugar es importante. En nuestro caso, nos ayuda la temporalidad de las exposiciones. Nosotros no tenemos una colección permanente, las exposiciones temporales siempre son activadoras del turismo y además son exposiciones que solemos programar en alianza con grandes instituciones museísticas de todo el mundo. Es decir, es una manera de tener la magnífica colección del Thyssen o la del Prado y de la que uno se pasea puede ver una exposición, por ejemplo, con piezas del British Museum. En el mismo. Lo digo porque esto puede ser un valor añadido a ese punto inicial que pueda ser Madrid. Dicho esto, en cuanto a raíz del título Formación, Cultura y Turismo, la primera correlación más inmediata en la que uno puede pensar, y está bastante constatada, es que hay una correlación positiva en dos sentidos. Primero, una mayor formación y una mayor cultura, en principio, incitan a una mayor curiosidad por conocer el mundo que no sea el local que nos rodea en la vida cotidiana. Y en segundo lugar, está bastante correlacionado hasta unos límites, no sé si hasta los del lujo, pero hasta unos límites que implican cierta calidad del turismo. Si hablamos de adquisición de poder adquisitivo, es que a mayor formación, mayor capacidad de acceder a unos puestos mejor remunerados y, por tanto, mayor poder de compra. Eso es algo muy intuitivo. Yo el otro día preguntaba, a modo de anécdota y sin datos muy precisos, al responsable de la tienda aquí en CaixaForum, oye, ¿cuánto gastan los turistas? Nosotros tenemos aproximadamente un 10% de nuestro público es turista, mucho menos que vosotros, ¿no? En principio, los europeos, casi todos, gastan más o menos lo mismo. Luego, por países, hay unos que gastan más, menos, pero igual que un visitante de aquí, que un visitante español. Los que suben la cuenta muchísimo son los procedentes de determinados países hispanoamericanos, por ejemplo, México, Colombia, que gastan mucho más, es una cosa muy puntual, pero no en libros, en objetos de regalo. Pero bueno, esto lo cuento como dato y esas cuentas sí que son, esas facturas sí que son incomparables a las del turista medio o a las del visitante español. Pero no es, claro, también es difícil gastarse en libros esas cantidades de dinero. Quiero decir que también son objetos, son esculturas, una serie de cosas. Bueno, que la cultura, por cierto, comentabas tú, Andrés, que la calidad de vida, la relación calidad-precio en la gastronomía particularmente, pero en general la calidad de vida es un elemento atractor. Por algo, el mayor país receptor de Erasmus es España. En principio uno puede pensar, hombre, el Erasmus se gasta poco, pero es que las becas Erasmus van a recalar el doble en España que en Italia, por ejemplo. Y luego estos chicos crean un vínculo con el país, sus padres los pueden visitar, etcétera. Es decir, bienvenidos sean, hablando de formación. Otro tema es el idioma, el turismo idiomático, que yo creo que queda mucho por explotar en este sentido. Esto los británicos y los irlandeses lo hacen muy bien. Nosotros yo creo que tenemos recorrido. El español es una lengua que la hablan más de 500 millones de personas, además de países muy distintos. No ocurre como el chino, que hay muchos hablantes del chino en un país, ¿no? Y esto está permitiendo, el otro día tuvimos en la Cátedra de la Caixa Economía y Sociedad al profesor Juan Carlos Jiménez, que nos habló del valor económico del español. Durante 3 lecciones magistrales, una cantidad de información interesantísima. Y una que nos dio de cara, un dato que nos dio de cara a ese posible turismo idiomático, aunque no lo vinculaba necesariamente con el turismo idiomático, es que por primera vez en Estados Unidos se ha invertido un hecho, y es que hasta hace 2 años ser un estadounidense de origen hispano y controlar perfectamente el inglés y el español iba en detrimento del acceso a un puesto mejor remunerado.
Ahora es diferente, ahora ese conocimiento del español es un valor añadido, esto da datos de estudios universitarios, un valor añadido. Es decir, estamos en un buen momento para promocionar el turismo idiomático, que también tiene que ver con la formación. Después, que la cultura es activadora del turismo, a todos nos parece muy evidente, pero uno quiere asir por dónde cogerlo, ¿no? Es decir, ¿cómo ser más competitivo? Por supuesto, poner en valor el patrimonio cultural que se tiene, eso sin lugar a duda. Por ejemplo, Reino Unido está trabajando ahora con mucho ahínco, UK Music y me parece que Visiting Britain, en intentar captar turistas con los festivales de música, porque se han dado cuenta que eso es una fuente de ingresos enorme. Los grandes eventos, lo que fueron en origen, en la charnela del 19-20, las exposiciones universales, luego han continuado, pero lo que fueron sus inicios, los grandes eventos, ferias de arte contemporáneo, festivales de teatro, de ópera, suelen ser ejes atractores y en ese porcentaje de atracción de turismo siempre hay una cuota y no despreciable de turismo de lujo, aunque luego haya un turismo más de calidad, pero más medio. Es decir, pero todo esto yo creo que hoy en día o se hace a lo grande o se hace verdaderamente en serio o la competencia planetaria es brutal en este tipo de… Las apuestas tienen que ser sumamente osadas, ¿no? Al final, y por último, quiero señalar que la inversión en cultura, y no de una manera así romántica, la inversión en cultura es a medio plazo inversión en turismo. ¿Por qué? Porque si de lo que estamos hablando, yo lo que escuché y lo que escuché en la rueda de prensa de presentación del acto de hoy, es que sí, los turistas extracomunitarios vienen, pero no vienen en primer lugar, con lo cual el dinero se lo gastan antes en la primera ciudad que han visitado. Tenemos que estar, España, Madrid, las Cibeles, me da igual ir a lo concreto, en el imaginario de los posibles turistas. Y para eso los rusos, los chinos, todo el posible turista tiene que poder ver cine español, tiene que leer novelas en las que Madrid sea un referente, tiene que tener constantemente repetida la cultura. Y para ello no basta con, creo yo, con vender cosas puntuales de un patrimonio histórico. Hay que seguir invirtiendo en producción cultural y en producto cultural de calidad, de excelencia. Hay que promocionar que los artistas, creadores y personas que se dedican a la creación de conocimientos, sean ideas, sean objetos, puedan producir y que eso se pueda exportar. En Gran Bretaña casi no se traducen, aquí se traduce muchísima novela inglesa, allí casi nada de novela española se traduce. Entonces, si eso no se promociona, ¿cuánto habrá hecho Woody Allen por Nueva York que no haya hecho 5 ministerios de turismo juntos, ¿no? Al final, estar en los referentes culturales de los posibles turistas es importante. Y para eso, todos tenemos que invertir en ello. Creo que has hecho, muchas gracias Isabel, has hecho una estupenda introducción a este tema de experiencias, ¿no? Que hoy escuchamos continuamente, en todos sitios aparece que la experiencia memorable es lo que interesa a clientes, a turistas, y cuando hablamos de millennials todavía más. Los millennials no quieren poseer nada, solo quieren vivir experiencias. Pero experiencia a veces se confunde con actividad, ¿no? Hay una diferencia entre experiencia y actividad. Y sé, porque todos me habéis contado que habéis organizado experiencias para vuestros clientes, vuestros visitantes, y me gustaría que compartierais alguna de estas con nosotros para que nos sirvieran como referencias interesantes en esta línea. ¿Empiezas tú? Por favor. Bueno, pues sí, encantado. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que nos contaba Isabel. Evidentemente, yo creo que lo que pasa es que todo eso excede, ¿no? el ámbito del papel de museo que nos toca jugar, aunque somos un elemento fundamental. Y desde luego el Museo Thyssen está muy comprometido con lo que es la promoción de esta ciudad y la promoción del turismo. Y estamos participando en la Asociación de Turismo de Madrid, en todas las iniciativas y, bueno, y en todos los foros. Y bueno, María Eugenia también lo sabe, el Instituto de Empresa, foros en los que yo creo que un museo tiene que estar. Por eso que decía antes, porque no solamente ya es ese papel social, sino que como una institución viva que está en una comunidad, tiene que ser un reactivador
de conciencias, de intelectos y también económico. Y ese es tal como nosotros entendemos nuestro papel dentro de todo ese mundo, todo ese conglomerado que tú describías antes, en los que, por supuesto, otras instituciones o entidades tienen que dar cabida a todo esto, ¿no? Desde el punto de vista de las experiencias, desde luego, nosotros estamos en un proceso de transformación importante. Desde 2013 hemos puesto en marcha un plan estratégico que lo que pretende es hacer del Thyssen pues un modelo de museo, bueno, es un museo del siglo XXI, ¿no? En el que no solamente se piensa en el visitante que entra por la puerta, sino que se está pensando en la audiencia global del mundo entero, a la que afortunadamente las tecnologías nos permiten llegar. Y pensamos, a la hora de hacer el museo interesante, atractivo y de que se pueda vivir experiencias interesantes en el Thyssen, que también hay experiencias que gracias a la tecnología pueden vivirse en la otra parte del mundo. En ese sentido, la verdad es que tecnológicamente hemos desarrollado bastante nuestra estructura y próximamente en enero vamos a lanzar una nueva web que responde a todas esas aspiraciones, o procuraremos que responda, ¿no? Pero como decía alguien esta mañana, el día que inauguremos la web será el primer día como para empezar a ir adaptándose a todo lo que habrá que ir modificando continuamente, ¿no? Pero bueno, vamos a dar ese gran paso. La verdad es que hemos desarrollado muchos productos digitales. Fuimos el primer museo que participó en el Google Art Project en este país y estamos en Second Canvas. Todos estos son instrumentos que la tecnología pone al alcance de los individuos para que, interesados en el arte, pues puedan bucear, investigar, entretenerse. Todo eso es una experiencia previa a la visita y también posterior a la visita, o sea, porque al final nosotros lo que queremos es que nos visiten de verdad también, ¿no? Pero en cualquier caso está muy bien y yo creo que el mayor incentivo para que alguien se acerque a ti es que te conozca. A través de esos productos digitales pensados para mayores, para pequeños también, videojuegos con los que los niños pueden vivir una experiencia dentro del Museo Thyssen, viviendo aventuras, pasando de un cuadro a otro con personajes que les acompañan, o esas visitas realizadas en real por personas adultas que pueden en un día determinado, pues dentro de las iniciativas corporativas de alguna empresa, pues procurar que eso sea también un día en el que, pues digamos que las relaciones entre la gente de la empresa y las determinadas habilidades del personal de las empresas también se relacione por esa vía. Luego, en el ámbito de las familias, pues evidentemente también hemos desarrollado productos para que las familias vivan una jornada diferente, una experiencia distinta en el ámbito del museo, pensado para que la familia la comparta en su conjunto, no para dejar a los niños en plan guardería y que los padres se dediquen a otras cosas, porque creemos que la cultura, compartirla desde el principio con tus hijos, con tu familia, crea vínculos mucho más importantes y además es algo que de verdad para los padres yo aconsejo que nadie que tenga hijos se lo pierda, porque realmente es una experiencia que construye relación, ¿no? Y te podría contar experiencias que ofrecemos a públicos, no ya solo al visitante a diario, al que le estamos ofreciendo muchas formas de vivir esa colección que nosotros tenemos en función de los intereses que pudiera tener. Hemos estado desarrollando también itinerarios específicos para aquellos que, incluso aunque no sean especialmente amantes del arte, pero puedan vivir un rato y disfrutar de, por ejemplo, un paseo a través de la colección Thyssen de lo que ha sido la cultura del vino en la civilización occidental, partiendo de esa representación que del vino se hacía en el siglo XIII, que era absolutamente mística, de la sangre de Cristo, terminando en pintura del XIX y del XX, con cubismos de Juan Gris en los que se hace referencia a todo esto, ¿no?
Y es una historia que no solamente se enfoca en esos temas, o sea, en temas artísticos, sino que realmente el visitante va disfrutando de toda esa visión de un tema en concreto, las joyas, la moda, la gastronomía. Bueno, y después, como no, pues ya desde el ámbito también que podemos ofrecer a nuestros clientes corporativos, pues organizar eventos de hospitalidad para todos aquellos públicos de interés que pudieran tener ellos, acomodándonos, intentando ofrecer siempre algo diferente, algo que añada valor y algo que haga esa visita realmente que merezca la pena hacerla en el Thyssen en lugar de hacerla en otro sitio. Y volver a ver el Thyssen desde perspectivas diferentes, la perspectiva de la moda, la perspectiva de las joyas, la del vino. Muy interesante. Creo que, Andrés, nos querías contar algo también. No, sí, efectivamente. La innovación y lo digital en la No, creación de yo iba a contestar más a la pregunta de cómo crear experiencias y cómo fomentar una experiencia. Y volviendo al mundo hotelero, que es al que hoy me toca a mí representar, sí creo que debería ser una vocación de los hoteleros es fomentar y buscar una experiencia. Uno de los grandes riesgos que está existiendo en nuestro sector es cómo estamos tendiendo a, no sé si existe la palabra, comoditizar, es decir, es tender a commodities en lo que son experiencias hoteleras, en lo que son ofertas hoteleras. Eso tiene un riesgo enorme porque da igual a qué ciudad vayas. Si los hoteles empiezan a parecerse tantos entre sí, ¿qué te importa estar en una ciudad o en otra en lo que respecta a lo que es el alojamiento? Y eso es algo que hay que combatir con creatividad y con innovación. Yo creo que aquí hay dos cosas que son muy importantes. Hay que buscar rehabilitar zonas que sean muy representativas de la ciudad, desde tu hotel tú puedas caminar y conocer una ciudad en profundidad y buscar y rehabilitar edificios que sean muy representativos de la cultura de esa ciudad. Es una pena que el Casco de Madrid nos habíamos olvidado de él, era lo más representativo de Madrid y nos habíamos olvidado de él. Tenía una gran riqueza cultural, una gran riqueza, era una gran experiencia y Madrid estaba creciendo hacia el norte y nos habíamos olvidado de esa gran riqueza cultural. Dos reflexiones más. En los años 70, el Hotel Ritz de Madrid era de los 10 hoteles con la tarifa más alta de Europa. Eso quiere decir que un hotel representativo, un hotel poderoso, un hotel bien arropado en una ciudad culturalmente muy potente es tan competitivo como cualquier otro. Segunda reflexión. El consumo de media en las 20 ciudades más importantes del mundo, el consumo de media triplica la tarifa hotelera. Es decir, mejorar la calidad de los hoteles, mejorar la calidad y, por tanto, la tarifa de los hoteles predispone a mayor consumo. Un ejemplo muy fácil. Si tú estás en un hotel en el que estás pagando 150 euros, un desayuno de 40 euros te parece un robo. Si estás en un hotel en el que estás pagando una tarifa de 600 euros, un desayuno de 40 euros te parece totalmente coherente. Y cuando sales a la calle, esa es tu predisposición. Por tanto, empezar por lo que es reposicionar Madrid desde su planta hotelera me parece clave para un reposicionamiento merecidísimo que tiene esta ciudad con la riqueza que hemos oído cultural y toda la oferta alrededor de los hoteles. Efectivamente, añadimos algo y nos vamos ya a las preguntas que nos han hecho. Solo yo no puedo estar más de acuerdo con Andrés. Yo creo que ha dado varias de las claves importantes ahora y hay que intentar entender ahora cómo está evolucionando el tema de la vinculación cultural con la hotelera. Hemos dicho durante la mañana de hoy que España es uno de los países o el primer país en planta hotelera a nivel vacacional del mundo. Y, sin embargo, estamos diciendo que a nivel de consumo y todo lo que implica y la asociación que estamos viendo con cultura, estamos en una posición que no merece esa primera posición a nivel de vacacional. ¿Cuál es el link y cómo se está evolucionando? Y siguiendo el hilo que ha comentado Andrés, ¿qué es lo que está pasando con los hoteles y cómo están apostando por incorporar la cultura? Estamos viendo experimentos muy importantes y muy interesantes. La cultura la están integrando en los hoteles. Se pasa a ser las 4 Ps de Copler, están pasando a ser las 4 Es y el producto ha pasado a ser una experiencia. Los eventos culturales ya no están en la ciudad y los hoteles son un mero espectador. Los eventos culturales se están vinculando con los hoteles. Hay muchos hoteles de lujo que lo que ofrecen como diferenciación es una experiencia conjunta en la cual el hotel le consigue entradas privilegiadas o visitas privadas en los hoteles o le consigue una mesa en uno de los hoteles, en uno de los restaurantes 5 estrellas Michelin prioritarios. Al final es esa asociación de la cultura con el hotel la que hace la diferencia. Y para uno de los experimentos que me parece más interesante lo está haciendo la cadena Accor con un experimento que le llaman M-Gallery,
en donde incorporan en los hoteles, son hoteles de lujo, hoteles urbanos, en donde incorporan a los artistas dentro con su atelier, dentro del hotel y residiendo en el hotel, para que el visitante, la persona que se aloja con ellos, viva la cultura de la zona dentro del hotel y después tenga ganas, como ha dicho muy bien Andrés, de ir fuera y extender esa experiencia. Yo creo que es la clave. Sí, Por favor. una experiencia. Lo que decías, Andrés, pasó en los años 90 en el Reino Unido, cuando los museos públicos pasaron a ser gratuitos, la entrada al Museo General. La gente dejó de entrar, aun gastándose menos, dejó de entrar a las exposiciones temporales. Es decir, en el momento en que entras sin pagar ya estás menos predispuesto a ir a otra exposición de pago, a gastar menos en la cafetería, a gastar menos en la tienda. Dijeron de entrada, no sé cómo luego siguió la evolución, hemos hecho un pan como unas tortas con esto. Pero por mencionar una experiencia que nos preguntabas y hemos comentado antes, María Eugenia, de cómo transformar también una actividad en experiencia, hubo un ejemplo interesante que hicimos con la exposición Mochica, que tuvimos aquí en el año 2015, y la exposición que de entrada venía del Museo Larco de Perú y una exposición que de entrada quería también romper un poco la concepción de la cultura inca nada más como cultura asociada a Perú, sino introducir conocimiento acerca de la cultura mochica. Entre las múltiples actividades que hicimos alrededor, hicimos, por ejemplo, un show cooking basado en la cultura del maíz, de las 3 culturas de civilización, maíz, trigo y arroz, que acababa en la sofisticada gastronomía peruana actual. Bueno, pues esa experiencia, esa cosa diferente, unida también a una visita, por supuesto, a la exposición, creo que duró media hora en la web hasta que se agotaron todas las entradas, ¿no? Porque era algo diferente. Lo hemos hecho también con Spotify, la música y la exposición de la Philips Collection. Y, desde luego, la parte tecnológica sí que da pie. Nosotros ahora estamos probando el social wifi porque, aunque decía, no es que hagamos que nuestro segmento prioritario no sea el turista, pero sí trabajamos para el turista. De hecho, cuando España tuvo la presidencia europea en el año 2010, aprovechando que teníamos la exposición de Barceló, aquí acogimos a todos los ministros de educación europeos y a todos los ministros de exteriores, que en principio tienen que ser buenos prescriptores. Pero con el social wifi lo que pretendemos es que cuando esté un visitante de fuera, que además necesita una buena cobertura, el extranjero precisamente, con todo el lío del roaming y tal, hay que darles buena cobertura y conectarse, pero que esa conexión además les permita compartir la experiencia en el momento, que es la forma en que esto crece, esa experiencia se multiplica por un factor muy alto. Sí, habéis hecho una buena introducción en el Observatorio Premium que dirijo en IE. Hicimos una investigación para ver qué significaba esto de experiencia memorable y nos salía que al final había 4 ejes y creo que todos los habéis mencionado. Uno es la tecnología, otro es el trato personal, la personalización y luego algo que la gente llamaba el momento wow, que todos os podéis imaginar lo que es. Bueno, tenemos 2 preguntas del público que voy a hacer rápidamente. Una va por ese sector y otra va para ti, Carlos, y enseguida cerramos porque les estamos separando de su almuerzo y ya vamos a rematar. Hay una pregunta que es, ¿los museos y otras instituciones culturales adaptan de alguna manera específica su oferta para estos turistas, casi siempre llegados de fuera de Europa y, por tanto, con una idiosincrasia distinta? ¿Hay una adaptación? 1 minuto, hago la siguiente. Carlos, sería específicamente, ¿hay formación adecuada y suficiente para formar a profesionales capaces de prestar el servicio que requiere el turismo de calidad? Empezamos por allí. Bueno, voy a pedir rapidez. Sí, bien. Bueno, la programación no se adapta al turismo, o sea, por lo menos en nuestro caso. O sea, nosotros, la verdad es que tenemos un histórico ya me refiero a las temporales, evidentemente, de autores y de movimientos pictóricos sobre los que hemos trabajado y entendemos que tenemos que ofrecer aquello o que merece la pena destacar o que merece la pena conocer. Hace poco hemos tenido en el Thyssen una exposición de Wyeth, que son un padre y un hijo, sobre todo el padre, un pintor norteamericano importantísimo del nivel de Pollock, que en este país no se conoce. Bueno, nuestra obligación es ponerlo en conocimiento también del público, de la audiencia española, ¿no? O Caillebotte, que hicimos este año, es un pintor impresionista francés, bueno, que es la colección Caillebotte, son los orígenes del Musée d'Orsay. Tampoco lo conoce nadie. Bueno, nuestra misión fundamentalmente se enfoca en eso, ¿no? Y destacar aquellos autores y aquellos movimientos y aquellas perspectivas sobre el arte
que merezcan la pena destacar. El año que viene, que haremos 25 años, entre otras, por ejemplo, una parte de una magnífica exposición de Venecia, que tenemos, la pintura veneciana y las colecciones del Museo de Budapest, que aprovechamos que cierran para traérnoslas. Tenemos, por ejemplo, una visión interesantísima, Picasso, Toulouse-Lautrec. Esa forma de abordar artistas también es novedosa, es una exposición que nunca se ha hecho y que el propio Picasso reconocía que Toulouse-Lautrec para él había sido una influencia muy determinante. Sin embargo, nunca se le ha prestado atención. Bueno, pues esa es nuestra obligación. Y entonces, esas son las perspectivas con las cuales nosotros entendemos que tenemos que organizar nuestra programación. Evidentemente, eso gusta al público local, al público internacional, en fin, puede tener un impacto mayor o menor en unos en otros, pero bueno... La innovación que nos hace volver. Sí, siempre. también. Nosotros tenemos la adaptación que hacemos es que absolutamente todas las exposiciones tienen los textos en castellano y en inglés, que bueno, no es poco tampoco. Tenemos también este espacio que comentabas antes, Kids. Todas las exposiciones que organiza la Fundación La Caixa tienen un espacio de convivencia de niños y adultos para familias o para educadores, en el que hay una aproximación un poco diferente, que también están siendo muy visitadas por los turistas. Y luego sí que, por ejemplo, en la exposición que comentaba de Mochica, nosotros sí que servimos para la promoción del turismo a Perú, es decir, la embajada peruana utilizó muchísimo esta exposición para hacer visitas especiales a través de una agencia que trabaja fenomenal para captar turismo, para enfocar ese otro lado del Perú menos conocido, y nosotros estuvimos a disposición de fomentar el turismo allí, pero estuvimos a disposición y lo estamos a lo contrario, ¿no? Buen ejemplo, gracias. Carlos. Yo voy a ser muy breve porque no quiero ser culpable de que nos quedemos con menos tiempo para comer. No hay esa preparación todavía al nivel que necesitamos, pero lo más grave es que España es un país que necesita eso para competir y sobrevivir en los futuros años. Y voy a poner un dato simplemente para resumir la respuesta. En nuestra escuela, el semestre pasado, la media de ofertas que tenían los alumnos era 4,7 por estudiante. Bueno, pues el 80% de las entrevistas que se hacen en la escuela semestralmente son de grandes cadenas internacionales. Solo un 20% son de cadenas nacionales. Entonces, eso significa que el sector todavía no está siendo consciente de que la competencia por el futuro cliente y sobre todo en el entorno en el que se va a mover a España va a estar en la calidad, y para eso hace falta recursos humanos. Muchas gracias. Yo voy a hacer ahora un resumen en forma de palabras de lo que hemos escuchado aquí y dejaros con algún dato más. Hemos oído hablar de Museo del siglo XXI, imaginario, talento, privilegio, experiencia, customer service, desafío, triángulo del arte, vivir en museo, gasto, regalo, Erasmus, turismo idiomático, invertir en cultura es invertir en turismo, cultura como activadora del turismo, valor añadido, una colección que descubre el mundo occidental, lazos con la moda, lazos con las joyas, exclusividad, innovación digital, innovación. Y os quería dejar con otro dato, y es sobre el sector de lujo, que este año ha crecido en torno a un 2-3%, pero hay una categoría de producto que es la que más ha crecido, y es la del equipaje, las maletas. La venta de maletas de lujo, maletas premium, ha crecido un 16%, y eso es un indicador también de la fortaleza del turismo. Y además, ya sabéis que el que necesita más de una maleta no es un viajero, sino que es un turista. Muchas gracias a este panel estupendo y a ustedes por sus preguntas.